con nuestros barbijos inclusivos que produce Fontex, vamos a proceder a brindar el parte informativo número 66, correspondiente al día 19 de mayo del 2020, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por Decreto 100 del Poder Ejecutivo Provincial del presente año. 1. En las últimas 24 horas se ha incorporado para estudio a un paciente en el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención. Se trata de un joven de 14 años con dificultad respiratoria, sin fiebre ni antecedente epidemiológico de viaje o contacto con caso sospechoso o confirmado de COVID-19. Internado en una clínica privada, se le toman las muestras y se procesa la misma en el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón, el cual informó resultado negativo a coronavirus. 2. En el marco de la búsqueda activa de casos en las últimas 24 horas, se realizaron 5 estudios a personas asintomáticas que ingresaron provenientes de otras provincias, dando todos ellos resultados negativos a coronavirus. Los test realizados en la provincia desde el inicio de la pandemia son 566. 3. En razón de lo expuesto, la provincia de Formosa continúa hasta la fecha sin casos confirmados de coronavirus. 4. Existen 761 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia. En el día de la fecha se darán de alta a 23 personas por cumplimiento de la cuarentena sin presentar síntomas, totalizando 2.626 las personas con cuarentenas cumplidas desde el inicio del aislamiento preventivo, social y obligatorio. 5. En el día de ayer ingresaron 472 vehículos al territorio provincial, de los cuales 470 eran camiones de carga y con un total de 546 personas. 6. Fueron controladas 30.489 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia en todo el territorio provincial. Fueron judicializadas 301 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 9.376 vehículos y se secuestraron 60 de ellos. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 21 automóviles y 40 motocicletas. 7. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario realizó tareas de control y fiscalización en el día de ayer en 10 comercios de diferentes rubros, labrándose 24 actas de infracción con secuestro de 675 productos y clausura preventiva de un autoservicio. En los controles bromatológicos realizados ayer por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa se inspeccionaron 24 comercios, labrándose 22 actas de infracción con el secuestro de 70 kilogramos y 80 litros de mercadería vencida y clausurándose 8 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado. 8. En relación al brote de dengue, informamos que el dato actualizado es de 3.971 casos positivos, lo cual significa una reducción del 21% de la incidencia de los casos nuevos en relación a lo reportado la semana anterior y una reducción del 62% con respecto a la última semana de abril. Este sostenido descenso de la curva de contagio evidencia la importancia del permanente trabajo de fumigación, control domiciliario y descacharrizado que realizamos, así como el compromiso de todos los vecinos en el cuidado personal con repelente y la eliminación de cada 3 días de los recipientes que puedan contener agua que favorezcan la presencia de larvas del mosquito. 9.
En relación a la lucha contra esta epidemia, en el día de mañana, miércoles 20 de mayo, se continuará con la fumigación espacial en Laguna Neinec, Laguna Blanca, Clorinda, Pirané, Villa General Güemes, Ingeniero Juárez, San Martín II, El Chorro, El Espinillo, Gran Guardia y Misión Leixí. A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación continuará en los barrios Obrero y Toba de Clorinda, la localidad de El Chorro y en la ciudad capital, en los barrios 7 de Mayo, Villa del Rosario, Santa Rosa y San Martín. El trabajo de descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el municipio capitalino continuará en el barrio Divino Niño, mientras que el trabajo conjunto con Vialidad Provincial continuará en el barrio 7 de Mayo. 10. Con provincianos. Estamos sosteniendo un estado sanitario libre de coronavirus en nuestra provincia hasta la fecha. Debemos dimensionar cabalmente lo que significa este logro y sentir genuino orgullo, porque es el resultado de un gran trabajo conjunto entre pueblo y gobierno. Cuidemos lo conseguido hasta ahora, porque cuidar la vida es cuidar la salud de todos. Como cuidar la vida también es fomentar la lactancia materna. Hoy, 19 de mayo, que recordamos el Día Mundial de este importante acto de amor, que es la mejor alimentación de todo bebé y el mejor método de protección y prevención del cáncer de mama para toda mujer. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo correspondiente al día 19 de mayo del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Existen nuevas informaciones de carácter económico que nos parecían relevantes e importantes ponerlas en consideración de todos ustedes, por lo cual le solicitamos a nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, que nos dé precisiones al respecto. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy, como ya es habitual en este segmento informativo del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, pondremos en conocimiento de todos ustedes medidas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional, por distintos organismos, también la marcha de distintos programas sociales en cuanto a los pagos para que todos los formoseños, vivan en el lugar que vivan, estén debidamente informados. El programa de precios máximos de referencia ha sido extendido hasta el 30 de junio del corriente año. Este programa incluye a los alimentos, a aseo personal y limpieza, pero fundamentalmente hay que aclarar que si bien la resolución hace referencia a la prórroga, tenemos que decir que la prórroga incluye fundamentalmente a toda la cadena de formación de los precios. Es decir, tanto los industriales como los distribuidores de alimentos, como los comercializadores de alimentos, tienen la obligación de retrotraer los precios al 6 de marzo. Porque si nosotros analizamos toda la cadena desde que se forman los alimentos hasta que se venden, hay indudablemente dos actores que no solamente no forman precios, sino que son los directamente perjudicados con los abusos de los precios. Ellos son el productor primario, aquel que produce alimentos, y el consumidor final, la familia, los trabajadores que van a la góndola del supermercado. Por eso la resolución habla expresamente de estos tres eslabones intermedios, que es donde se forman los precios. También hay comunicaciones de ANSES de un aumento de jubilaciones y de las AUH de un 6,12%. Hay una resolución del ENACOM
el Instituto Nacional de Comunicaciones, que suspende los aumentos en telefonía celular fija, Internet y TV paga hasta el 31 del 8, es decir, hasta el 31 de agosto, y también tiene una condición del Estado a estas empresas, las telco como se las conoce, para que tengan ellos la prohibición también de efectuar despidos de personal que trabaje en forma directa o indirecta con las telcos. Y el DNU, firmado por el señor Presidente de la Nación, que prorroga el decreto que prohíbe efectuar despidos y suspensiones de trabajadores en todo el país por 60 días. Con respecto a los cronogramas que habitualmente comunicamos a ustedes la fecha, quienes son beneficiarios de la asignación universal por hijo, cuyos documentos terminen en 7, cobrarán en el día de la fecha. Quienes son beneficiarias de la asignación por embarazo, cuyos documentos terminen en 6, cobrarán el día de la fecha. Y el cronograma continúa con la tarjeta alimentar, los DNI terminados en 7, el programa alimentario PAMI, los DNI terminados en 2 y en 7. Hay que hacer la aclaración que el programa alimentario de PAMI es una suma de 1.600 pesos en sustitución del bolsón de alimentos que entregaba PAMI. Y con respecto a las jubilaciones y pensiones del SIPA, los haberes que no superen la suma mensual de 17.859 pesos, cuyos documentos terminen en 7. Con respecto al pago de las IFE, quienes optaron por la red Link, DNI terminados en 4 se les deposita hoy. Los que optaron por red Banelco, cuyos DNI terminan en 9, idéntico tratamiento, y los que tenían una CBU, cuyo DNI termina en 9, igual tratamiento a los anteriores, es decir, en el día de la fecha se les deposita en la cuenta respectiva. Con respecto al pago de las IFE por ventanilla con cajero presencial en todas las sedes bancarias del Banco de Formosa, a partir del mediodía, o sea, a partir de las 12, hoy los DNI terminados en 4, el miércoles los terminados en 5, el jueves los terminados en 6, el viernes 22 los terminados en 7, el lunes, repetimos, es el Día de la Patria, no trabajan los bancos, el martes los DNI terminados en 8, el miércoles los DNI terminados en 9 y concluiría este cronograma de pago de las IFE por ventanilla en todas las sucursales del Banco de Formosa. Con respecto al operativo especial de pago de las IFE, ese operativo que todos vemos que se realiza en las distintas localidades de nuestra provincia, se comenzó a primera hora en Subteniente Perín, luego Gran Guardia y San Hilario, y a primera hora también se comenzó en 3 Lagunas y en 7 Palmas, y luego concluye en Palma Sola. Este cronograma de pago del 19 de mayo es el último de este operativo especial de pagos que recorrió toda la geografía de nuestra provincia en aquellas localidades que no tienen sucursales del Banco de Formosa. Gracias, doctor. Nos parecía importante poner de resalto esta información que hemos brindado en relación al descenso de la curva de el contagio de dengue, para que lo pueda explicar en profundidad el doctor Mario Romero Bruno. Adelante, doctor, por favor. Bueno, efectivamente, como observamos a partir de la primera semana, esto está dado por semanas, así se llaman semanas epidemiológicas de 7 días, comenzando en enero, con una pequeña cantidad de casos, y más o menos a mediados de lo que estamos viendo, que es la semana 9, 10 aproximadamente, eso corresponde a las semanas de los primeros días, sobre todo de marzo, donde comienzan a aumentar la cantidad de casos en varias regiones, comenzando primero, recordamos Formosa, primero Clorinda, porque la epidemia que hubo
en el vecino país de Paraguay, y los primeros casos fueron importados. Recordemos que eso se da a través del virus que porta la persona y estando el mosquito presente, que es el único transmisor de esta enfermedad. Sin mosquito no hay dengue. Entonces, estando esta persona con el virus que han ingresado, se le ha hecho el diagnóstico en estos casos, los bloqueos correspondientes, pero bueno, la situación, estando el mosquito presente, comienza a aumentar y llegamos a la semana 18, esto es fines de abril, donde se dan la mayor cantidad de casos por semana, a partir del cual también se intensifican todas las actividades antivectoriales, y esto incluye fundamentalmente el descacharrizado, y eso también creo que las personas, estando ahora más tiempo en la casa, en esta medida de prevención de la pandemia, ha hecho que han tomado realmente en serio este tema y han comenzado también a colaborar y a sacar todos los elementos que puedan contener agua dentro de su casa, acompañado esto de las brigadas sanitarias que recorren esto durante todo el año, acompañado esto las actividades de la municipalidad en distintas localidades de la provincia donde ha circulado este virus, y recuerdo, ha sido Clorinda, Nainec, Laguna Blanca, sobre la Ruta 86 fundamentalmente, Ciudad Capital, varios barrios afectados en la Ciudad Capital, y algunas localidades sobre la Ruta 81, entre eso, bueno, Lomitas y Barreta, está aislado el campo, y Herradura, Pastoril también han tenido alguna cantidad menores de casos. Pero vemos la drástica disminución, y esto no se debe únicamente al clima. ¿Por qué? Porque el mosquito recién comienza a disminuir su actividad cuando después de 2 semanas la temperatura es menor a 12 grados. 12 grados es el punto de temperatura a partir del cual el mosquito comienza a perder su actividad, a desarrollarse y a transmitirse, a procrearse menos y a tener menos huevos. Entonces, no alcanzamos todavía la temperatura que nos indique que eso se debe únicamente a esta situación. Se debe fundamentalmente al trabajo de todos, al trabajo que realiza cada uno en su domicilio, a la colaboración que muchas personas también han comenzado a abrir sus casas. Esto es importante manifestar porque años anteriores y a principio de año inclusive hemos tenido un 30-40% de personas que no permitían el ingreso de las brigadas sanitarias a colaborar y eliminar los cacharros de las casas, mostrarles dónde está y dónde se desarrolla el huevo y las larvas, a partir del cual después sale el mosquito adulto que transmite la enfermedad. Esto también se debe a que se han agilizado los tiempos en colaboración con algunos procesos judiciales que se han dado también para que la gente entienda que esta es una medida sanitaria que tenemos que trabajar entre todos, y el que no cuida su patio también está poniendo en riesgo al vecino, porque el mosquito puede trasladarse hasta 200 metros alrededor. Entonces, bueno, todas estas medidas que se han intensificado durante este tiempo están dando sus resultados. Esto hay que mantenerlo durante todo el año y la situación, lógicamente, va a mejorar esperando que esto ocurra en el transcurso de los meses que vienen. Gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Javier Ruiz para Radio Formosa 88.1. A quien corresponda, continúa todavía vigente el decreto para no suspender los servicios de la empresa Recursos y Energías Formosa Sociedad Anónima, o sea, REPSA, si continúa vigente para no cortar el servicio a la gente, a ciudadanos formoseños. Gracias. Sí, efectivamente, hay una norma que prohíbe el corte de energía eléctrica a todos los beneficiarios de la tarifa social eléctrica, que luego, cuando la tarifa social eléctrica deja de existir por decisión del Gobierno Nacional anterior, la provincia articula un programa para suplantar los fondos que mandaba la Nación por fondos propios, que se llama Esfuerzo Formoseño. Es la misma base de datos que teníamos anteriormente y que continúa en la actualidad. Ellos son los beneficiarios de esta medida. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario en la Mañana de Radio Viva. Recibimos consultas acerca de la tarjeta social, si hay algún tipo de inconveniente con el pago de la misma, y por otro lado, si ya hay novedades acerca
del pago del bono de 20.000 pesos para trabajadores de la salud, teniendo en cuenta que la provincia de Formosa fue una de las primeras en enviar las planillas al ANSES? Muchas gracias. Bueno, con respecto a la primera parte de la pregunta, no sabemos qué problemas pueden tener algunos beneficiarios. Sería bueno que por favor nos traslade algún beneficiario que ha tenido el inconveniente, por ejemplo, de no haber percibido las sumas correspondientes. Y con respecto a la otra parte de la pregunta... Sí. Ese tema lo hablamos también días atrás. Nosotros podemos informar que hemos sido, creo, la primera provincia en elevar toda la documentación para que los agentes de la salud, tanto del sistema provincial de salud como los agentes privados, puedan acceder a este beneficio. Todavía ANSES no lo ha realizado a ninguna provincia argentina, pero si tenemos una noticia de que eso se va a realizar, la pondremos en conocimiento de todos ustedes inmediatamente. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Jacqueline Cabañas para Radio Nacional. Mi pregunta es para el ministro Ibáñez. Con respecto a el pago de la IFE, hay algunos beneficiarios y beneficiarias que están viviendo en otras provincias, que ya hicieron el cambio de domicilio, pero que la IFE les da como lugar de cobro Formosa, incluso el Banco de Formosa. Y otra pregunta también tiene que ver con cuestiones económicas, con respecto a la tarjeta social, si se reactivó la distribución de ella, la entrega de ella, o cómo se resolvió ese tema. Gracias. La primera parte de la pregunta hace entonces al problema, por ejemplo, de un formoseño beneficiario de la IFE, pero que vive en otra provincia o, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. Si él optó por alguno de los medios de pago, por ejemplo, RedLink, Red Banelco, o tenía un CBU, no va a tener problemas en cobrar en cualquier red de cajeros de estos. Ahora, si él no hizo esa opción y optó en su momento por correo argentino, va a tener que dirigirse a ANSES. ANSES a partir del día 21 habilita toda una suerte de revisión de casos que por algún inconveniente en la base de datos no han podido cobrar, y creo que ANSES se lo va a solucionar fijándole el domicilio que le corresponde, atento a que todos sabemos que la IFE va a tener un segundo tramo, posiblemente de refuerzo de dinero, y que tentativamente serían los mismos beneficiarios. La otra parte de la pregunta. La tarjeta social, la distribución de la tarjeta social. Sí, la tarjeta social, efectivamente había un tramo de beneficiarios cuyas tarjetas quedaron en el Banco de Formosa porque no se pudieron distribuir a partir de que avanzó, digamos, esta pandemia y se decreta la cuarentena. Esas tarjetas las retira el Ministerio de la Comunidad y las está entregando en los domicilios una por una. Cualquiera que no la haya recibido, por favor también puede dirigirse por correo o por cualquier red aquí al Consejo y nosotros le haremos llegar eso al Ministerio de la Comunidad. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, doctores. Nathaniel Cáceres, del Grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. Hoy se cumple una semana de que varias actividades tenían el protocolo para ingresar a esta siguiente fase de este aislamiento. ¿Cuál es el balance que hacen respecto a esta semana que ha transcurrido y si ese balance les permite trabajar respecto a otros protocolos para actividades que también son consultadas, al menos en nuestros medios, como ser la pesca de costa, las actividades recreativas que habían sido anunciadas por el presidente en la etapa anterior de la cuarentena, o los deportes individuales, como lo han hecho otros distritos del país? ¿Y qué ocurriría en un hipotético caso, esperemos que nunca ocurra esto, de que se confirmara un caso de coronavirus en la provincia? ¿Cómo van a seguir las actividades en ese hipotético caso? Muchas gracias.
Bueno, hoy justamente hicimos una evaluación de cómo se ha venido desarrollando esta habilitación de actividades y la verdad es que ha sido muy positivo desde el punto de vista de que no hemos advertido un crecimiento inusitado de la circulación, que era el cuco que existía respecto de esta cuestión. El haber organizado de manera tal de que evitemos la superposición de horarios de las distintas actividades habilitadas, nos ha permitido advertir que es bastante ordenado el desarrollo del tránsito en los grandes centros urbanos que tiene nuestra provincia. Esto es importante tener en consideración la disconformidad de algunos que obviamente no van a estar conformes, pero la inmensa mayoría de los formoseños está de acuerdo con cómo venimos desarrollando esta actividad. Nosotros hemos dicho también en numerosas oportunidades que esta situación es dinámica. Estamos analizando, evaluando y mirando el comportamiento de la situación epidemiológica para continuar avanzando con distintas medidas sanitarias a adoptar. Y en ese sentido entran todas las actividades que han planteado distintas personas a través de distintos medios, de distintas entidades también. Nosotros somos muy conscientes de la gravedad de la situación a nivel nacional. Estamos siendo testigos de la situación de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, que retrotrajo las distintas habilitaciones en la fase 4 a la fase 1, porque ha tenido una situación que la medida sanitaria que tomaron nos parece que es muy adecuada. Nosotros tenemos que tomar conciencia de la gravedad de este virus. Este virus es de un altísimo poder de contagio. Rápidamente se expande. Por lo tanto, esa medida sanitaria que tomó Córdoba de realizar rápidamente el bloqueo de las distintas zonas, con distintos radios, nos parece que es sumamente adecuada. Es un concepto muy, muy adecuado para esa situación. Y no podemos olvidar nosotros que tenemos una situación sanitaria, como lo mencionábamos, de que no tenemos casos positivos de coronavirus en este momento en la provincia. Pero no podemos rifar esa situación porque estamos ubicados en un enclave en el que tenemos situaciones de coronavirus en la provincia del Chaco, importante, y en el Paraguay, importante también. Entonces no podemos bajar los brazos ni descuidarnos en ningún momento. Vamos a avanzar juntos a paso firme y seguro. Por eso tenemos que tener toda paciencia, pero fundamentalmente tenemos que tomar conciencia de que el cumplimiento de las medidas sanitarias es la mejor manera de prevenir el estado de situación. La utilización de los barbijos, que dicho sea de paso, agradecemos a Fontex que nos haya hecho estos barbijos. La distancia física entre las personas, el lavado frecuente de manos, pero por encima de todas esas cosas, no salgamos de casa si no tenemos una necesidad imperiosa de salir. Quedémonos en casa, continuamos con emergencia sanitaria nacional, tenemos que cuidarnos. Sí, adelante, doctor. Sí, quiero agregar a esta pregunta, ¿qué hacer si hubiera un caso? Realmente uno entiende en esto lo que cómo han visto distintos gobiernos, cómo han enfocado y se han plantado ante esta pandemia. Hay algunos países que básicamente dijeron no hacer nada. Asumir que el 80% de la población en 3 meses se podría contagiar, un 0,7 de mortalidad por la cantidad de casos, dijimos que la mayor parte son leves, y dejar esto expuesto a la circulación del virus. Otros han hecho, como ha sido el caso de Gran Bretaña, otros países, que han pensado en una inmunidad de rebaño, que lo que se enfermen los más fuertes, y inclusive se promovían encuentros sociales, etcétera, para que la mayor parte, un 60% de la población, los más fuertes, adquirieran la enfermedad, asumiendo el riesgo de esto,
y que los más débiles, los que estuvieran en riesgo, tuvieran una inmunidad de rebaño, le llaman, que al circular también defensas en esta otra población, ellos también se protegerían. Un tercer enfoque es de la mitigación, disminuir todas las medidas, y en este sentido la detección temprana de casos, la cuarentena, el aislamiento, muchas de estas medidas que se han realizado con bastantes éxitos, aplanando la curva y disminuyendo la cantidad de casos, como siempre se habló en Argentina, y los resultados también son evidentes. El cuarto enfoque es la supresión de la pandemia, evitar que exista cualquier caso, que no exista transmisión fundamentalmente, y por supuesto proponer una mortalidad cero, que es una medida lógicamente de mayor control en las fronteras, en los ingresos, en la detección temprana, en todas las medidas que comentaba el ministro González, y a la que fundamentalmente como formoseños todos queremos esta situación, que no haya, y si hay, la menor cantidad de casos y una mortalidad cero. Y en ese sentido, lógicamente, están dadas todas las estrategias y las acciones que viene desarrollando el gobierno en conjunto con la población. Y en esto también es evidentemente el entendimiento de todo en el mismo objetivo. Gracias, doctor. Vamos al segmento de preguntas de la comunidad. Norma Beatriz Bueno, ahora no solo hay que portar el permiso, sino también el pago de circulación de motos y autos, dice Norma Beatriz Bueno. Doctor. Bueno, este tema de si se están solicitando los comprobantes de pago a las motos y a los autos, indudablemente es un tema que excede a la jurisdicción, digamos, de este Consejo de Atención Integral a la Emergencia. Es un tema estrictamente, entiendo, municipal. Trasladaremos la pregunta al señor Intendente o lo invitaremos, como ha sido ya habitual, a que concurra también a esta conferencia a los efectos de poder contestar la pregunta que Norma Beatriz realiza. Jorge Rolón pregunta, ¿cuál es el protocolo para ir a la psicopedagoga? Bueno, está dentro de los protocolos que están siendo analizados y próximamente, en los próximos días, ya va a ser resuelto. Estamos analizando la letra chica, no solo del convenio de corresponsabilidad que tiene que existir con las asociaciones intermedias o que nuclean a distintas profesiones médicas. Así que esto en los próximos, diría mañana o pasado, ya va a estar en ejecución y conocimiento que las personas puedan comenzar a acceder a este tipo de atención. Norma Beatriz Mendoza, pregunten cómo puede ser que todavía pasan gente del Paraguay hacia Formosa. La verdad, Norma Beatriz Mendoza, también es nuestra pregunta. Insistimos con un aspecto. A pesar de todas las operaciones mediáticas que están haciendo algunos carnales porteños, con la participación de algunas personas que viven acá en Formosa, y que la verdad no las entendemos, porque la responsabilidad del cuidado de las fronteras es del Estado federal, es del Estado nacional. Gendarmería Nacional, puntualmente el caso de Clorinda, que es el que está haciendo referencia seguramente Norma Beatriz Mendoza, y que ha tomado estado público a través de una noticia de La Nación, que después la toma y desarrolla América 24, y que la tomó en el día de anoche TN, que por cierto salimos un periodista de acá y yo al aire en TN, y que hoy a la mañana continuó. Evidentemente estamos ante una operación periodística, sin lugar a dudas. Nosotros, insistimos, hemos realizado las presentaciones pertinentes ante el Ministerio de Seguridad de la Nación para que tomen cartas en el asunto. Y en definitiva, yo me hago una pregunta. Esta persona que habla en TN fue hasta diciembre diputado nacional. Hasta diciembre diputado nacional por Cambiemos. 4 años fueron gobierno. Y les puedo asegurar de que la ANSES utilizó los padrones de beneficiarios que dejó la gestión anterior en
en este tiempo no pudieron haber modificado los padrones. Por lo tanto, si el exdiputado nacional sale a decir este tipo de afirmaciones es porque evidentemente está alegando algo que nosotros decimos los abogados, que nadie puede alegar su propia torpeza, pero sin embargo él la está alegando, porque hasta hace 4 meses manejaron esos padrones y no, si tantos paraguayos, como dice él, hay en ese padrón, ¿por qué no lo limpiaron? No es una responsabilidad del gobierno de la provincia, esto es un organismo nacional, la ANSES es un organismo nacional. Y en cuanto al cuidado de la frontera, yo recuerdo muy bien en las distintas reuniones que hemos tenido el Ministerio de Seguridad de la gestión anterior, durante 4 años, habíamos blindado las fronteras, decían ellos, y es evidente que tienen algún tipo de inconveniente. Entonces, las cosas por su nombre. Nosotros estamos trabajando por el bien de la salud pública de todos los formoseños. Las medidas que tomamos están orientadas a que los formoseños tengamos este estado de sanidad que hoy es libre de coronavirus. Evidentemente, hay algunos que no entienden que esto pueda ser así. Sin embargo, es así. Toda gestión se mide por resultados. Las decisiones políticas, sanitarias que ha tomado el gobernador Infran, que insisto, es un veterinario que tiene un conocimiento profundo de epidemiología, de zoonosis, que va a sorprender a más de uno, son acertadas, porque toda gestión se mide por resultados. Argentina fue gobernada durante 4 años por un ingeniero y evidentemente los resultados no fueron los mismos. Así que gracias Norma Beatriz Mendoza, su pregunta también es la nuestra. Caro Caballero, buenos días, doctor señor González. ¿Cuándo estará habilitada la actividad de albañilería en domicilios particulares? Vamos a dejarle al doctor Ibáñez que conteste, a pesar de que Caro hace la pregunta al doctor González. Bueno, Caro, hay que recordar que una de las primeras actividades que autorizó el Gobierno de la Nación, dada la importancia que tiene en el empleo y la economía, fue la obra pública. A partir de la autorización de la obra pública, también se tienen que autorizar aquellas actividades conexas, que son aquellos negocios que brindan insumo a la obra pública. Ejemplo, los corralones, las ferreterías. Bueno, a partir de allí, y en facultades delegadas a las provincias, el gobernador de la provincia autoriza, creo que somos la primer provincia en la Argentina, la obra privada con un techo de hasta 10 albañiles en la obra. ¿Por qué hace esto? Porque para nosotros es muy importante la obra privada como generadora de empleo. Hay cientos de formoseños que trabajan en esto. Y la particularidad de nuestra provincia es que la mayoría de esos trabajadores no utilizan los medios de transporte público, sino que se mueven en su moto y algunos todavía en bici, pero la mayoría en su motocicleta. Problema que sí existen en los grandes centros urbanos. El habilitar la obra privada en los grandes centros urbanos significa la utilización masiva de los medios de transporte, que es uno de los graves problemas de hoy. Por eso, te repito, Caro, Formosa es la primera provincia argentina que autorizó la obra privada con el tope de 10 albañiles como máximo en la obra. Raúl Mesa pregunta, ¿qué horario se implementa para personas de servicio esencial de mantenimiento y fumigación? Si tenés que reparar un problema eléctrico de un domicilio después de las 20 horas, ¿tienen que esperar al otro día para que sean asistidos? O si no llegás a reparar antes de la hora, dejar para el otro día para terminar de arreglar. Es las cuestiones de horario. Mira, Raúl, que dicho sea de paso, mucha gente pregunta, porque en otras filminas aparecieron 29, 30. Estas son preguntas que las van realizando en el vivo de la transmisión. Entonces puede aparecer distintos minutos, no es la hora precisamente del por qué sale la filmina. Raúl, la verdad es que la actividad de mantenimiento nosotros no habíamos establecido un tope horario. El horario es muy específico para las actividades profesionales y para las actividades de los comercios
minoristas, ese tope de 14 a 20 horas. Entendemos de que es raro que ocurran algunos desperfectos a la madrugada. Generalmente uno llama en horario hábil a las personas para que nos vengan a arreglar las cuestiones eléctricas en las casas, que son las que peor nos pasamos por la noche. Así que excederse de ese horario un poquitito no es algo impensable, Raúl. Podemos trabajar tranquilamente con los debidos cuidados de bioseguridad que tenemos que tener absolutamente todos. Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos la presencia de todos y que Dios nos bendiga.